Mi nombre es Tania Teresa Orbegoso Pomar y soy alumna de la carrera de enfermería de la Universidad Tecnológica del Perú. Voy a explicar el desarrollo humano. Para entender el desarrollo humano hay que mencionar tres aspectos: el crecimiento, la maduración y el desarrollo. El crecimiento se refiere al aumento en peso y talla del cuerpo hasta llegar a adulto, y la maduración se refiere a los cambios en los órganos internos y en el cerebro que experimenta el ser humano. El desarrollo vendría a ser la combinación de ambos conceptos, crecimiento y maduración. Cuando hablamos de desarrollo, se hace referencia a las diferentes fases que atraviesa una persona desde su concepción hasta su muerte. Las etapas del desarrollo del ser humano son una serie de cambios biológicos, físicos, emocionales, psicológicos y sociales por las que atraviesan las personas en su ciclo vital, y son las siguientes: fase prenatal o embarazo, infancia, niñez, adolescencia, pubertad, juventud, adultez y vejez. En la fase prenatal se lleva a cabo en el vientre materno, donde el embrión comienza su proceso de desarrollo hasta convertirse en un bebé completamente formado. Incluye tres subetapas. La etapa germinal es el momento de la fecundación, cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide y comienza a desplazarse hacia el útero, donde se implantará. La fase embrionaria es la etapa en la que comienza la subdivisión de las células según sus funciones y que luego va a dar lugar a la estructura ósea, muscular y los diferentes órganos del bebé. Y la fase final es la fetal, en la que los órganos comienzan a formarse y a madurar. Esta etapa comienza a las 12 semanas de gestación y culmina con el nacimiento del bebé. En la infancia comienza de 0 a 6 años de edad. Es la fase de desarrollo caracterizada por el aprendizaje de habilidades psicomotrices y de lenguaje. El infante comienza a comer alimentos sólidos, no solamente leche. Comienzan los primeros desplazamientos autónomos, como gatear y caminar. Pronuncia las primeras palabras, aprende nociones básicas de lectura y escritura e interactúa en el ambiente físico y con sus pares y juega con ellos. La niñez comienza de 6 a los 12 años. Es una etapa muy importante del desarrollo humano. En esta etapa se adquieren las habilidades psicosociales fundamentales. Es la etapa de desarrollo de las habilidades cognitivas, como la asociación de ideas, el reconocimiento de colores, formas y estructuras. También de las habilidades para la lectura, escritura y pensamiento lógico. En el plano social hay mucha interacción que comienza a formarse los primeros vínculos del hogar a través de la educación y las actividades recreativas. La adolescencia y pubertad comienza de los 12 a 20 años de edad. Biológicamente, la adolescencia es la etapa del desarrollo humano marcada por los cambios hormonales físicos que determinarán la madurez sexual del individuo, y se subdivide en adolescencia temprana de 12 a 15 años, caracterizada por el aumento de la estatura, cambios en peso y talla, la aparición del vello corporal en los varones y del crecimiento mamario en las mujeres y de la menstruación, aparición del deseo sexual en ambos géneros y tendencia al aislamiento o distanciamiento del núcleo familiar. La segunda subdivisión de la etapa de la adolescencia se refiere a la adolescencia tardía, cuyas características son que comprende de los 15 a 20 años. Es la etapa donde se termina de completar el proceso de maduración sexual y el adolescente se prepara para la adultez. Se culminan los estudios secundarios, así como la exploración de intereses académicos y profesionales. La juventud comprende de los 20 a 25 años. En esta etapa comienzan las primeras interacciones sociales, aunque el individuo carece de madurez emocional. Culmina el proceso de desarrollo físico, el individuo comienza a experimentar el mundo con una visión más